Muy buenos días, amados hermanos. Tengan todos muy buenos días en este domingo. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 10, versículos 26 a 33, en este mensaje que se titula Sin temor ante los hombres. Estas son las palabras del Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oremos. Señor y Padre, damos gloria a tu nombre. Señor bendito, tú eres el creador, el sustentador, Señor, de todas las cosas. La creación completa, Señor, la sostienes por la palabra de tu poder. Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra, Señor, por el Espíritu Santo, transforme nuestros corazones, Señor, y eche fuera todo temor, Señor. Que podamos hacer la obra a la que tú nos has enviado sin ningún miedo, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, siempre has sido tú el que avanza el reino, Señor, y que nos has redimido precisamente, Padre, para continuar en el avance, Señor, de tu majestad, la proclamación de tu evangelio. Señor bendito, que podamos ser aquellos, Señor, que con convicción, con confianza, Señor, y con una confesión de fe, Señor, en ti y en tu Hijo, Señor, nos levantemos para proclamar, Señor, tu reinado, Señor, tu señorío, tu majestad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En Mateo capítulo 10 hemos visto hasta ahora que el Señor Jesús comisiona a sus discípulos y los envía al campo de batalla. Les habla con honestidad, les habla de manera directa y con total certeza y les dice: serán odiados, serán perseguidos, azotados, llevados ante reyes y gobernadores. Su propia familia se levantará contra ustedes y serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Aquí, hermanos míos, no hay discursos de motivación, no hay promesas de prosperidad. Lo único que hay es la garantía de que estaremos en conflicto y aflicción. Y si solo leyéramos Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 25, estaríamos, hermanos, verdaderamente horrorizados y desalentados a seguir a Cristo. Pero en medio de este panorama, Jesús nos dice 3 veces en este pasaje: no temáis. Esta no es una sugerencia, hermanos, esta es una orden. No es un consejo para aquellos más valientes en el reino, sino un mandato para todos sus discípulos, hasta aquel más pequeño. Este pasaje es una triple dosis de valentía dada por Dios a sus discípulos. Cristo llama a sus siervos a mirar más allá del hombre y a ver al Dios que reina, al Padre que cuida y al juez que decidirá el destino eterno de cada ser humano. El mensaje de hoy, hermanos, debe ser muy claro.
El discípulo de Cristo vive sin temor a los hombres porque vive bajo el temor de Dios. En esta mañana tendremos 3 puntos de enseñanza y la intención de este pasaje con cada uno de sus puntos es precisamente aprender a cómo vivir la vida cristiana llevando el nombre del Señor a todas partes sin temer a los hombres. El primer punto lo tenemos en los versículos 26 y 27, hermanos, la confianza. Punto número 2, versículos 28 a 31, la convicción. Y tenemos el punto número 3 en los versículos 32 y 33, la confesión. Entonces tendremos, hermanos, la confianza, la convicción y la confesión. Estos 3 puntos son 3 pilares que hemos, hermanos, sacado del texto y que de ninguna manera están separados, pero los hemos dividido así para poder estudiarlos. Son 3 razones, hermanos, por los cuales el cristiano genuino no puede vivir, no debe vivir, no está llamado a vivir en temor a los hombres. La primera razón entonces para no tener miedo a los hombres es, punto número 1, la confianza. Están los versículos 26 y 27. Esta es la confianza que debemos tener en que la verdad terminará siempre, invariablemente, triunfando sobre la mentira. Dice el texto, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Note cómo inicia este versículo 26. Así que, esta pequeña expresión que da inicio al versículo 26, hermanos, es el conector que establece la relación entre todo lo anterior que se ha dicho y lo que sigue en el texto. ¿Qué se nos ha dicho hasta ahora en el capítulo 10, hermanos? Que los verdaderos discípulos de Jesús serán perseguidos por las autoridades religiosas, serán perseguidos por los gobiernos del mundo, los gobernantes, incluso por los mismos miembros de la familia. Y el versículo 22 nos dejó claro que seremos aborrecidos por todos por causa del nombre de Jesús. Y ahora se nos dice de manera consecuente, es decir, como consecuencia de haber escuchado todo esto, lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer ante estas cosas que el Señor le ha dicho a sus discípulos y que por extensión es para nosotros? Hermanos, lo que sigue después de ese así que es una orden directa expresada por el Rey Jesucristo. Dice, no los temáis. Esta es la orden, este es el imperativo, este es el mandato. Es lo que el Señor está ordenando a sus discípulos. Dice, no les tengan miedo. Hermanos, parecería que Jesús nos está diciendo algo que tiene que ir en contra de la naturaleza de todo lo que ha dicho. ¿Cómo no temer ante gobiernos, ante quizá representantes religiosos importantes, gente, incluso nuestra familia, cuando nos persiguen? Dice él, no los temáis, no tengan miedo de ellos. ¿A quiénes se refiere? A cualquiera que les persiga. No deben temer a las personas que se oponen al mensaje del evangelio que ustedes llevan. ¿Por qué? El mismo texto nos da la respuesta. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esto es, hermanos, porque debe haber una confianza plena en el hecho de que la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Todo lo que planean encubierto será revelado. Todo lo que plantean para destruir a Cristo y a su iglesia terminará por saberse y terminará por ser destruido. La verdad siempre, repito, hermanos, triunfa sobre la mentira. Toda la oposición al evangelio es simple y sencillamente algo temporal, no va a prevalecer. Toda la injusticia, toda la maldad, la iniquidad, todo esto será expuesto. Todo lo que el mundo intenta silenciar, Dios lo hará resonar con más fuerza. Hermanos, podemos pensar lugares en este planeta, en nuestro mundo, en donde los gobiernos están oprimiendo a los cristianos, están oprimiendo a las naciones. Esto es temporal y va a caer. Nos toca vivir sin temor, abrazados al Señor Jesús, proclamando la verdad de su evangelio. Mientras los enemigos del evangelio conspiran en secreto, Dios tiene el control absoluto de toda la historia humana. Nada ha salido fuera de su dominio. El día viene en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará
que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esa debe ser nuestra confianza. Esa es la verdad, y la verdad va a prevalecer tarde o temprano. El infierno puede planear la destrucción de todos los cristianos del mundo, pero el cielo siempre tiene la última palabra en este asunto. Usted sabe esto: Cristo reina, el cielo gobierna. El creyente no debe temer a la persecución del presente, porque la verdad eterna ya ha sido decretada por el Rey y nada la puede cambiar. El Evangelio triunfará, Cristo reina para siempre. Entonces, hermanos, la confianza que tenemos en el triunfo del Evangelio nos debe motivar y nos debe mover a la acción, nos debe impulsar con valentía a la proclamación de la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a una batalla que ya hemos ganado, hermanos. Nunca debemos dudar de esto. Cada vez que vayamos a evangelizar, cada vez que presentemos el evangelio a alguien, cada vez, hermanos, que levantemos la voz para hablar la palabra, esta es una batalla que hemos ganado ya. Quien tiene confianza en la verdad camina hacia la batalla como quien camina hacia la victoria. Es así nuestro caminar en Cristo, hermanos. Somos de aquellos cristianos que vivimos con un espíritu y una actitud de derrota todo el tiempo. Hermanos, no tenemos un Cristo derrotado, tenemos un Rey triunfante. Y aquel que proclamamos, hermanos, debe motivarnos a con valentía ir a proclamar la verdad, porque nada puede contra la verdad, mucho menos las mentiras. Vemos también, hermanos, en el versículo 27 que Jesús añade: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Note qué importante es esto. Dice, lo que os digo, lo que yo os digo. Este es Jesús hablando y dice, aquello que yo les he enseñado, todo lo que yo les he hablado. Así dice el Señor Jesucristo. Nuestra confianza entonces no está en ninguna otra cosa, sino en aquello que Él ha dicho. Tenemos la palabra del Dios vivo en nuestras Biblias, y en eso es que confiamos. Ahí está nuestra total confianza. Esas palabras son las que estamos llamados a decir y proclamar. Puede ver de nuevo en el texto: lo que yo os digo, y decidlo en la luz. Lo que yo he dicho a sus oídos, vayan y proclámenlo desde las azoteas. Esa palabra proclamar es una palabra que implica levantar la voz, rugir como un león ruge en la selva, para que todo el mundo lo escuche. Esto, hermanos míos, es la doctrina de la sola Escritura. Solo aquello que el Señor ha dicho es lo que proclamamos. No proclamamos menos que eso, ni proclamamos más allá de lo que Él ha dicho. Es lo que Él ha dicho. No es decir o proclamar lo que yo pienso que es verdad. No es decir o proclamar, compartir aquello que me hace sentido en la cabeza. No es aquello que creo que significa el texto. No es, hermanos míos, lo que me parece que es bueno decir a alguien. No es predicar aquello que los demás van a aceptar. Es decir, es proclamar, es hablar lo que Él ha dicho. Dice Jesús, lo que yo os digo. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 20 dice lo siguiente: entendiendo primero esto, el contexto inmediato, hermanos, de este pasaje, de este versículo, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, tiene que ver precisamente con el hecho de aquello que vamos a llevar a los demás, aquello que vamos a decir a otros, cómo vamos a llevar la Escritura a los oídos de los demás, rogando al Espíritu Santo que haga una obra en sus corazones. Hay primero que empezar con esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que está escrito en la Biblia, es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que nadie puede pararse con verdad delante de Dios en nombre del Rey y empezar a decir lo que Él cree que significa, la interpretación que Él le quiera dar. Hermanos, ese es un falso maestro, ese es un falso profeta, esa es una persona que no habla por Dios, habla por sí mismo. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos lo que Él ha dicho. Este es el mandato directo del Señor Jesucristo a sus discípulos. Lo que yo os he dicho, lo que yo os he hablado, eso tienen que proclamar, eso es lo que tienen que decir en la luz. Los discípulos reciben la verdad en intimidad con Jesucristo para proclamarla en público. Lo que Cristo susurra a nuestros corazones es lo que debemos gritar a un mundo que perece.
No hay lugar, hermanos, para la cobardía del silencio en este reino. No hay evangelio privado. No hay fe oculta que sea genuina. No existen agentes secretos en el ejército del Señor. Todo aquello que el Señor nos habla por su palabra, eso tenemos el llamado de ir y hablarlo en público. Debemos proclamar las palabras del Señor Jesús, dice el texto, desde las azoteas. En el contexto histórico del Medio Oriente del primer siglo, hermanos, las azoteas servían como terrazas. De ahí que en algunos países de Hispanoamérica hasta el día de hoy al techo le llaman terraza. Hermanos, esto viene desde tiempos del Nuevo Testamento. En la mayoría de los pueblos, las azoteas eran parte de la vida cotidiana en los tiempos de Jesús. Era un lugar para descansar, para orar, para conversar o incluso dormir durante las noches cálidas. Se subía a ellas por una escalera exterior que por lo general estaba a un costado de la casa, y desde allí uno podía ver y ser visto fácilmente por los vecinos. Por eso la azotea era considerada un lugar visible y público, un punto estratégico desde donde se podía hablar a toda la comunidad. En una época, hermanos, donde no había ni micrófonos, no habían redes sociales ni televisión, subir a la azotea y levantar la voz equivalía a hacer una proclamación pública para que todos los que estuvieran alrededor pudieran escuchar. En el hebreo y el arameo de la época, esta frase era de hecho una expresión popular que se decía. Era una manera de decir, hazlo público, anúncialo abiertamente o no lo ocultes, dilo. Ese es el punto que está haciendo Jesús aquí. Por tanto, Jesús está empleando una imagen familiar para sus oyentes, así como alguien sube a una azotea para hacer oír su voz por todo el vecindario. Así el discípulo de Jesús, el verdadero cristiano, el cristiano genuino, debe proclamar abiertamente lo que Cristo ha enseñado. Hoy el cristiano está llamado a hablar en público lo que Cristo enseña en la palabra en privado. Notemos que dice que esto ellos lo aprenden, lo reciben, lo escuchan en las tinieblas. En este caso, hermanos, las tinieblas representa el lugar de enseñanza personal. No está ligado a una connotación negativa. No, hermanos, sino que recordemos en el tiempo del Señor Jesucristo no existía la luz eléctrica como la conocemos hoy. Y muchas veces los tiempos de lectura y oración se llevaban a cabo cuando el trabajo terminaba. Y esto es después de que el sol se iba. Entonces venía la oscuridad de la noche, y es ahí en donde los hombres temerosos y mujeres temerosas de Dios buscaban al Señor en oración, en la lectura de la Escritura. Y hermanos, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Es ahí en el tiempo de comunión y aprendizaje, incluso antes de que el sol salga, muy por la mañana, que nosotros debemos escuchar las palabras de Jesús. Muchas veces quizá es muy por la noche. Hermanos, ese es el tiempo muchas veces en que el cristiano puede tener ese momento de comunión con su Señor. Durante el día hay muchos afanes, hay muchas responsabilidades que cumplir, pero sacar ese tiempo muchas veces implica que es en el tiempo en donde la luz del sol se ha ido, las actividades han parado y buscamos al Señor en esa comunión. La luz, por otro lado, representa el ámbito público, donde la verdad de Cristo debe brillar abiertamente. Piensa en esto. ¿Cómo tendrás algo que compartir a los demás durante las horas del día en que estás cumpliendo con tus responsabilidades, puede ser en la casa o en el trabajo, si no tuviste primero una comunión con Dios en donde has escuchado lo que el Señor dice? Esto, hermanos míos, es de lo que nos habla el Señor. Hoy en nuestros días, nuestras azoteas son todos los espacios donde el mensaje del Evangelio puede ser escuchado públicamente. Pudiéramos pensar en redes sociales, por ejemplo, donde el creyente puede proclamar fielmente la verdad bíblica sin diluirla para agradar al mundo. ¿Se ha preguntado usted cuál es el plan de Dios al concederle a este mundo, a esta humanidad en este tiempo, redes sociales? Hermanos, no es por los likes. No es simple y sencillamente para que te pongas a posar muy bonito, muy bonita con 20 filtros y que te vean. Hermanos, se ha puesto a pensar que el plan redentor del Señor Jesucristo, en un sistema en donde la comunicación hoy es instantánea alrededor del mundo, es precisamente para su gloria. ¿No debiéramos entonces como cristianos gritar en las azoteas de nuestras redes sociales quién es el Señor Jesucristo?
Hermanos, tenemos que pensar, tenemos que avanzar en abrir la mente para saber dónde están esos espacios públicos en donde la palabra de Dios debe ser levantada, donde la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Tenemos que pensar, hermanos, cuáles son esas azoteas en donde es necesario que levantemos y proclamemos el evangelio del Señor. El púlpito, por ejemplo, es otro lugar donde los ministros predican con autoridad lo que Dios ha revelado. El testimonio cotidiano en el trabajo, en la familia, es una azotea muy visible para otros en donde ven aquel Dios en que nosotros hemos creído. Los medios y la cultura donde la voz del evangelio debe sonar con fuerza. Hermano, ¿cuáles son las azoteas en tu vida en donde estás llamado a proclamar como un león rugiente el evangelio del Señor Jesucristo? Así como la azotea era el punto más visible de la casa, hoy debemos usar las plataformas más visibles para declarar la verdad del evangelio. El evangelio no fue dado, hermanos, para esconderlo en el fondo del corazón, sino para proclamarlo desde las azoteas. Muchas personas, muchos cristianos vienen al Señor Jesucristo y tienen esta mala enseñanza y esta idea de que aquel Jesús al que predicamos es un Jesús que siempre y únicamente habitará y morará en nuestro corazón. Si bien es cierto, hermanos, que es ahí en donde el Señor hace una obra de transformación, hermanos, no se queda única y exclusivamente ahí, sino que esa es la plataforma desde la cual debe surgir la voz rugiente de león que debemos ser para proclamar al Señor en todo lugar y en todo momento, especialmente en aquellos lugares públicos. El cristiano, sin embargo, muchas veces vive al revés. Le gusta proclamar a su Señor Jesucristo en corto, en pequeño, al hermano que tengo a la par. Pero cuando se trata de ir y levantar la voz en un lugar público, prefiere callar, prefiere esconderse, prefiere guardar silencio, no decir nada. Hermanos, tenemos que cambiar eso. Tenemos que ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice y no ajustar la palabra de Dios a lo que nosotros pensamos. Entonces, hermano, tu llamado no es a ser un cobarde, sino ser valiente en fidelidad a tu Señor poderoso, Jesucristo el Rey. Habla, hermano mío, aunque te tiemble la voz. Habla aunque no sepas qué es lo que vas a decir. Levanta tu voz, abre tu boca, proclama al Rey de Gloria. El Espíritu Santo da poder a los labios obedientes, no a las bocas cerradas. Nunca esperes decir, voy a ser valiente primero para ir a proclamar después. Hermanos míos, la valentía es recibida cuando nosotros, en esa confianza de que la verdad triunfa, hablamos aunque no sepamos muchas veces, hermanos míos, cómo vamos a hacer o qué vamos a decir. El poder está, recuerde, en el mensaje, no en el mensajero. Muchas veces lo que estamos viendo, hermanos, es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no sé qué decir, porque estás mirando únicamente al mensajero. No hay poder en el mensajero. Deja de ver al mensajero. El mensajero es débil. El mensajero no puede. El mensajero tiene absolutamente muchas cosas que no van a hacer avanzar el reino. Pero el poder, gracias a Dios, no está en ese mensajero. El poder que avanza el reino está en el mensaje que ese mensajero dice. Dejemos entonces que el mensaje haga su obra y avance. La segunda razón, hermanos, para no tener miedo a los hombres es el segundo punto de esta mañana, la convicción. Está en los versículos 28 a 31. Hermanos, esta es la convicción de tener vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Y quien no tiene esta convicción, quien no tiene la convicción de tener vida eterna en Cristo Jesús, vive con temor y vive esclavo del hombre. Dice el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Hermanos, para tener la confianza de la que acabamos de hablar en el punto número 1, es necesaria la convicción de este punto número 2. Repito, esta es la convicción de tener vida eterna en Cristo Jesús por la fe. Dice el versículo 28, y no temáis. El Señor Jesucristo repite el mismo mandato a no tener miedo. Es la segunda vez en este pasaje, después de que les habla de que serán perseguidos por diferentes causas, por diferentes formas, en diferentes maneras. Él dice por segunda vez, pero no tengan miedo. No temáis. ¿A quiénes? Jesús los define.
a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Se refiere aquí, hermanos, a aquellos que persiguen con violencia a los discípulos de Jesús. Hemos estado diciendo el hombre, temor a los hombres. A esos que nos hemos estado refiriendo desde el título de este mensaje, hermanos, no es otra cosa sino el sistema del mundo que funciona y opera de acuerdo a ideas humanas contrarias a la voluntad revelada de Dios, contrarias al reino de Jesucristo. Y note cómo el Señor Jesús señala inmediatamente el contraste entre la vida biológica y temporal del cuerpo y la vida espiritual y eterna del alma que ha sido redimida. Por un lado tenemos a los que matan el cuerpo, pero esos que matan el cuerpo, esos hombres que matan el cuerpo, esos perseguidores de la iglesia, no pueden tocar el alma. Hay un contraste aquí de dos temores. Dice Jesús, y continúa el versículo: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hombre puede matar el cuerpo, pero no puede jamás tocar el alma de nadie. El poder humano, por grande o perverso que sea, termina siempre en la tumba. No puede ir más allá de la muerte. Ahora, el Señor da otra orden, da otro mandato y dice: temed, teman, tengan miedo. Parecería una contradicción. Por un lado dice: no teman, no teman, no teman. Y ahora viene y dice: deben temer. Es necesario el temor. Deben temer. El Señor Jesucristo hace una declaración que aclara todo punto de duda o confusión entre lo primero que Él pide, no teman, y lo que la carne, lo que la naturaleza humana siente. Hermanos, sentimos temor. Esa es la realidad. Estamos llenos de temor. No existe un solo ser humano que no tenga temores. No existe un solo ser humano que no tema. Por muy valiente que quiera verse, por mucho coraje que quiera aparentar, los hombres por naturaleza, el ser humano, la carne humana por naturaleza está cargada de temores. Con esta afirmación, hermanos, el Señor Jesús nos deja claro entonces que la vida cristiana no se trata de si vamos a temer o no vamos a temer. Se trata de a quién vamos a temer. Temor tendremos hasta el último día de nuestras vidas, hermanos. Pero ¿temor a quién? Lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, que aquellos que quieran no temerle al hombre, solo van a encontrar la respuesta y la solución a este problema en esto. Tienen que redirigir su temor. No puede desaparecer, es parte de la naturaleza humana. Ahora ese temor es redirigido por el cristiano y debe temer a Dios. Ese temor que se tiene al hombre, hermanos, tiene su raíz en el hecho de que no se teme a Dios, el más valiente e intrépido de los hombres. Sin Cristo, sin fe en Jesucristo, por audaz que parezca, es solo un niño temblando aterrado ante la oscuridad del juicio que se le viene encima. El juicio viene. Y no importa, hermanos míos, cuánto un hombre sin Cristo quiera aparentar que no hay infierno, que no hay un juicio, que no hay un Dios. Todo ser humano, cuando está a punto de cruzar la línea que lo separa de este mundo temporal a la eternidad de aquello que va después, tiene gran temor, porque sabe que enfrentará a un Dios. Ese Dios es Jesucristo. El Señor Jesús dice entonces que temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién se refiere el Señor Jesús con aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Hermanos, se refiere a Dios mismo. El contraste en los versículos 28 nos lo deja muy claro. Por un lado están los hombres, aquellos que pueden matar el cuerpo. Y el contraste es aquel de quien se habla, que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, es la palabra original en el griego. Ese infierno es el Gehenna. Se está describiendo a Dios, hermanos, en este caso no por quien Él es en cuestión de los atributos que Él posee, sino
de aquello que Él es capaz de hacer basado en quién es Él. Él puede destruir el alma de los hombres en el infierno. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Este es Dios hablando. Él dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, dice el Señor. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es al Dios que predicamos. Este es al Dios que servimos. Este es nuestro Dios al que adoramos. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Seol es la palabra equivalente en el hebreo para Gehenna, que significa infierno en el Nuevo Testamento. Él hace estas cosas. Jesús está diciendo: no les tengan miedo a las personas que puedan destruir el cuerpo, que de todas maneras es temporal. De todas maneras, si nadie te persigue nunca para matarte, de todas formas, igual te vas a morir. No tengas miedo, no teman. Hay un temor mayor que echa fuera todo temor, y ese es el temor de enfrentar a aquel que tiene el poder, la autoridad y la potestad de decidir el destino de tu alma. A ese es quien debes temer. Por lo tanto, Jesús está exhortando a los discípulos a una temerosa reverencia hacia Dios el Padre, en lugar de tener un temor esclavizante hacia los hombres. Ningún hombre es digno de tu temor, cristiano. Solo Dios es digno de nuestro mayor temor. Nuestro temor supremo es aquel a quien debemos dar cuentas. La valentía del cristiano entonces no surge de su temperamento, sino de su teología, el temor de Dios. Esa es la fuente de la valentía de todo cristiano. Ese debe ser el combustible que enciende el coraje en el corazón del cristiano. No somos cristianos valientes simple y sencillamente porque es nuestro temperamento, nuestra forma de ser, o hemos comprendido que hay que ser duros y valientes en el mundo. De ninguna forma, hermanos. No hay en nosotros el coraje que se necesita para avanzar el reino eterno. No existe. Todo tiene que venir por esto: temor de Dios. Temor de Dios. El que tiene temor de Dios nunca tendrá temor a los hombres. Todo cobarde se vuelve valiente cuando Dios es su temor supremo. Se teme a los hombres o se teme a Dios, pero nunca se deja de temer. Se teme a los hombres o se teme a Dios, pero nunca a los dos al mismo tiempo. Esto es lo que William Hendrickson, el comentarista y teólogo, nos dice y nos llama el efecto sube y baja. ¿Qué es esto, hermanos? Como uno de esos juegos que encontramos en algún parque para niños. Él explica: ambos extremos nunca están arriba. Cuando uno sube, el otro baja. Y cuando está este abajo, al subir, hace que el otro descienda. Y así, hermanos míos, cuando el temor a los hombres sube, el temor a Dios es inexistente. Pero cuando nosotros ponemos en justa medida el temor de Dios, cuando tenemos un alto concepto de nuestro Dios, vemos al hombre por lo que Él es, y es nada. Por lo tanto, no hay temor para Él. No existe el temor a los hombres cuando nuestro supremo temor es el Dios que creó los cielos y la tierra. El temor a los hombres, entonces, evidencia la falta de temor a Dios. Y el temor de Dios siempre echa fuera el temor a los hombres. Dicho sea de paso, hermanos, este texto nos deja ver sin lugar a dudas que el infierno, el Gehenna, es gobernado por Dios. Algunos tienen la idea, porque vio una película, porque escuchó por ahí caricaturas en la televisión, que el que reina en el infierno es el diablo. No, hermanos, de ningún modo. Absolutamente no. No es el diablo, hermanos,
el que reina en el infierno o lo controla o lo gobierna como algunos creen. De hecho, Hebreos capítulo 10, versículo 31 nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La implicación en ese texto es precisamente, hermanos míos, que aquellos que negando a Jesucristo acaben en el infierno, habrán caído como pecadores sin redención en las manos de Dios. Y eso es algo absolutamente aterrador. La palabra que utiliza la Biblia es horrenda cosa es caer ahí. Satanás no gobierna el infierno. El mismo Satanás, de hecho, será lanzado al infierno, según nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 a 15. Déjeme leerle. Dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba, este es Juan, tenía una visión de aquel futuro en donde terminarán para siempre las enemistades que hay entre Dios y el diablo, porque él será destruido. Y dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y dice Juan, versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Toda persona que no está en Cristo comparecerá delante del trono blanco, comparecerá de pie ante Dios. Y dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Se da cuenta cómo va a ser juzgado el inconverso? Según sus obras. Según sus obras. ¿No tienes fe en Jesús? Serás juzgado por tus obras. Y algunos dicen: bueno, no me va a ir muy mal, hago buenas obras. El problema es que todas esas buenas obras que crees que has hecho, no las has hecho tú, sino la gracia de Dios en ti. Por lo tanto, no te pertenecen. Y todo lo que no te pertenece te será quitado aquel día. Pero todo el pecado que hiciste, eso es de ti, eso es tuyo. Eso es lo que tomará el Señor en cuenta para juzgarte. Versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades es otra palabra para infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Atención, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, a esto es lo que se debe temer. Se debe temer no a la muerte del cuerpo, no a la muerte primera, sino a la muerte segunda. Esta es la muerte a la que Jesús está haciendo referencia. No teman a aquellos que pueden matar por una vez, por primera vez. Teman a aquel que va a traer sobre aquellos que no creen en Jesús, que no tienen fe en Jesucristo, que no aman al Rey de Gloria, la muerte segunda. El que nace una vez, hermanos, muere dos veces. Pero el que nace dos veces, muere solo una vez. El que nace, hermanos míos, de forma natural, y nunca cree en Cristo, nunca tiene ese nuevo nacimiento, nunca vuelve a nacer por el poder del Espíritu, no solo morirá en cuerpo, sino conocerá de primera mano lo que es la muerte segunda. Es decir, que será consumido en el infierno por la eternidad. Y a esto que llama la Biblia la muerte segunda, es tan terrible, es tan horrible, que es estar en aquel lago que arde con fuego y azufre, deseando morir para siempre y no morir nunca. Es sentir que la muerte sería un alivio, pero esa muerte nunca llega. Y mientras los sufrimientos y aflicciones del lago de fuego incrementan, el alma de aquel que llega ahí, una de dos cosas está haciendo, nos dice la Biblia: o está llorando o está crujiendo los dientes. Pero su sufrimiento nunca se acaba.
y desean que de alguna manera estos sufrimientos intensos en la eternidad cesen, paren, desaparezcan, aun si fuera con la aniquilación de sus almas. Pero esa aniquilación nunca llega. Se ha perdido toda esperanza. No hay más esperanza para aquel que llega a este lugar. Y a esto es lo que el Señor, repito, les dice a sus discípulos: a esto es que sí deben temer. No a la muerte física. Para el cristiano la muerte física no es otra cosa sino el paso que hay que dar para entrar a la gloria. Dice el Señor Jesús: por muy difícil, duro y horrible que esto pueda ser a causa de la persecución contra mis discípulos, ¿qué es lo que puede hacer el hombre? ¿Quitarles la vida? ¿Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano? ¿Eso es lo peor que le puede pasar a un redimido? La muerte, hermanos míos, no se enseñorea más de aquellos que están en Cristo. Solo es un paso, solo es un siervo. La muerte ha sido conquistada por el Señor Jesús en la cruz y ahora es su sirviente. Y cuando Él decide, cuando Él dice, cuando Jesús ha llegado al punto en donde uno de sus siervos es llamado a su presencia, hermanos míos, quiero aclarar que esto es una ilustración. Jesús truena los dedos y la mueve esa muerte a traerle a aquel que Él pide. ¿Para qué? Para ser recibido en gloria con su Señor, no para otra cosa. El temor al hombre, hermanos, es una cadena que paraliza. Pero el temor de Dios es una llave que nos libera de todo otro temor. Cuando temes a Dios ya no queda nadie más a quien debas temer. Paradójicamente, hermanos, los hombres más valientes que han existido son quienes han cultivado un mayor y más profundo temor a Dios. Piense, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Todas las cosas que él pasó por llevar el evangelio a todos los lugares que él iba. Hermanos, es probablemente uno de los hombres más valientes que podemos mirar. Escribiendo a las diferentes iglesias, escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, diciéndole: Timoteo, he corrido la carrera, he guardado la fe y sé que hasta aquí llegué. Y no le vemos, hermanos míos, en ninguna de sus cartas ningún tipo de actitud, ningún tipo de mensaje que implique un espíritu derrotado, sino por el contrario. Vemos a Pablo constantemente diciendo: si tengo que morir, mejor es estar con Cristo que estar aquí. Pero si el quedarme en la carne, eso va a contribuir para el avance del reino, para la iglesia, para que los hermanos sean edificados, para que yo continúe hablando las cosas que el Señor me ha dicho, entonces no sé qué elegir, dice Pablo, me han puesto en estrecho porque no sé qué elegir. Hermanos, esta es la vida de un cristiano que ha entendido que el temor de Dios echa fuera todo temor. Jesús nos recuerda que el único digno de temor es Dios mismo. No es el verdugo, no es el gobierno, no es el sistema, no son los hombres, es Dios, el juez eterno, quien tiene autoridad sobre la vida y la muerte, el cielo y el infierno. El alma que se postra ante Dios jamás se postrará ante el mundo. Si temes a Dios, por lo tanto, no vas a temer a nadie más. Pero si no temes a Dios, déjame decirte algo, si no temes a Dios, terminarás temiendo a quien sea y a cualquier cosa. Analiza tu vida, hermano. Analiza tu vida si estás aquí y no eres cristiano. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuál es tu más grande temor? ¿Morirte? ¿Perder el trabajo? ¿Perder la casa? No sé, hermano, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Contraer una enfermedad crónica que te postre en la cama y de la cual nunca te levantes hasta el día de tu muerte? No lo sé. ¿Cuál es tu mayor temor? Si tu mayor temor no es el Señor, por eso vives temiéndole a tantas cosas. Repito, solo el temor de Dios echa fuera todo otro temor. Donde hay temor de Dios, no hay espacio para otros temores. Es el temor de Dios entonces el que debe impulsarnos. Continuando con el texto, hermanos, el Señor Jesús pasa a ampliar o profundizar esta idea
con una implicación de esta realidad de tener, recuerde, estamos en el punto número 2, la convicción de tener vida eterna. Dice entonces, ya que tenemos esa convicción de la vida eterna por la fe en Jesucristo, hermanos, ahora somos hechos sus hijos amados. Y Él cuida de sus hijos. Note que dice el versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí el Señor Jesús, hermanos, cambia completamente el tono del discurso. Ahora pasa a mostrar el aspecto amoroso del corazón de Dios. Del trono del juez todopoderoso del universo, ahora nos habla de lo amoroso que es estar en el regazo del Padre. La enseñanza bíblica siempre debe incluir la totalidad del carácter de Dios y no solamente una parte de Él. No solo nos habla, hermanos, de ese temor piadoso, esa reverencia absoluta que debemos tener a aquel que es capaz de echar las almas de los hombres al infierno, sino que hemos venido a la fe, y si hemos venido a la fe, entonces podemos mirar a Dios, podemos mirar al Padre, hermanos míos, como un bueno y amoroso Padre para con nosotros. El temor reverente que se debe temer a Dios no excluye la confianza que un hijo puede tener en su amoroso Padre. El mismo Dios que tiene poder para destruir, tiene también todo poder para cuidar y para proteger. Ahí es donde el cristiano encuentra su seguridad. Aunque el mundo, hermanos, persiga al cristiano, siempre está bajo el cuidado soberano del Padre Celestial. Note entonces, hermanos, como dice el texto, vuestro Padre. Esto es para cristianos. Esto es para aquellos que tienen la convicción de haber nacido de nuevo. Esto es para aquellos que han venido a la fe en Jesucristo. Esos son los hijos. Esos hijos pueden tener convicción, por lo tanto pueden tener seguridad en el cuidado de su Padre Celestial. No hay accidente fuera de su decreto, no hay detalle fuera de su control, no hay circunstancia fuera de su dominio. Dios lo gobierna todo con poder absoluto. Gobierna el universo el Señor a un detalle tan microscópico que todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida ha sido por decreto divino. Jesús usa el ejemplo de los pajarillos y los cabellos de nuestra cabeza, hermanos, como una ilustración del cuidado divino, incluso sobre lo aparentemente insignificante. Nada hay insignificante para el Señor. Los pajarillos que nos menciona Jesús acá son de hecho gorriones. Eso es lo que nos indica el texto original. De hecho, así lo traduce la Reina Valera 1977, hermanos. Dice los gorriones. Y esto es importante para entender una cosa. En el mercado del primer siglo, los gorriones eran considerados el alimento más barato que una persona pudiera encontrar. Mateo nos dice que 2 gorriones se vendían en el mercado por un cuarto. Un cuarto, lo que se conocía como un asarión, era una pequeña moneda muy chiquita. Pudiéramos compararla quizá en nuestro contexto con un centavo, una moneda de un penny, una monedita muy pequeña. Esto era un cuarto. Y esto equivalía aproximadamente a la 16ª parte de un denario. Un denario era el salario de un jornalero que recibía el salario más bajo que podía existir en los tiempos del Nuevo Testamento en Palestina. El texto paralelo de Lucas, hermanos, capítulo 12, versículo 6, de hecho nos dice que se vendían 5 pajarillos por 2 cuartos. Entonces conecte usted los puntos. Esto implica, hermanos, que por cada 2 gorriones que compraba la gente por un cuarto, si compraba 2 y se llevaba 2, le regalaban el quinto. 5 gorriones, 2 cuartos. Así era esto, hermanos, así de insignificante era esto. Que con 2 moneditas comprabas 4 y aquella persona que te los vendía te dice, llévate el quinto también, ¿por qué no?
El Señor Jesús entonces, hermanos, toma algo cotidiano y sin importancia, unos gorriones que no tienen prácticamente ningún valor, para enseñar una verdad eterna. Si Dios cuida de ellos, ¿cuánto más no cuidará de sus hijos? ¿Cuánto más no el Señor va a cuidar del alma que Él ha redimido? ¿Cuánto más no va a cuidar el Señor las almas que compró en la cruz al precio de la sangre de su propio Hijo? Si está en pleno cuidado y control de unos gorriones que se venden 2 por 1 centavo. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Ya que ustedes tienen la convicción de tener vida eterna por la fe en Jesús, entonces debes estar tranquilo de que tienes un Padre que se preocupa incluso por un par de pajarracos que valen 1 centavo. ¿Cómo no se va a preocupar por tu alma? ¿Cómo no va a tener cuidado de ti? ¿Cómo no te va a proteger todo el tiempo? ¿Cómo va a apartar su mirada del alma que Él compró en la cruz? Cada gorrión que cae a tierra, hermanos, lo hace por orden divina. Cada cabello que se desprende de tu cabeza, lo hace bajo la mirada del Padre. Esta es la doctrina, hermanos, de la providencia de Dios. Es decir, el gobierno soberano de Dios sobre toda la creación. Eso es la providencia, hermanos. Muchas veces relacionamos providencia única y exclusivamente con aquello que el Señor nos provee. Pero hermanos, no es así. Eso es solo una mínima parte de lo que es su providencia. La providencia implica, repito, el gobierno soberano de Dios sobre toda su creación y sobre todas sus criaturas. Entonces Jesús está afirmando lo siguiente, que nada sucede por azar. Nada está destinado a suceder aleatoriamente. Ni la muerte de un gorrión ni la pérdida de un cabello ocurre fuera de la voluntad del Padre. El Dios que cuenta tus cabellos, hermano, hermana, jamás perderá de vista tu alma. Nunca. Es imposible y por tanto Dios está activamente involucrado en todos los detalles de su creación. ¿Cómo un cristiano que sabe esto, que cree esto, que tiene convicción en esto, puede vivir en temor? Es imposible vivir en temor cuando sabemos que todas las cosas Dios las está haciendo para el bien de los que le aman. Esto, hermanos, no es un mero conocimiento pasivo de parte de Dios, sino una voluntad activa que ordena todas las cosas. El texto no dice que todo esto ocurre con el conocimiento del Padre. No, eso dice el texto. Dice que nada de esto ocurre sin vuestro Padre. No es solo su conocimiento, no es solo que el Señor sabe lo que está ocurriendo, sino que Él está involucrado activamente en todo lo que sucede. Y debemos entonces, hermanos, confiar y saber que nada es demasiado pequeño para escapar de su cuidado, ni nada es demasiado grande para exceder su poder. El creyente puede y debe descansar en la soberanía de Dios, incluidas las circunstancias inciertas. Debe saber que nada sucede sin el Padre. Jamás, nunca. Nada ocurre sin Él. Y Dios no solo gobierna sobre la creación, hermanos, sino que ama especialmente a sus hijos redimidos en Cristo. Él ama particularmente y de manera especial a aquellos que están en Cristo. Ese es el testimonio de toda la Escritura. ¿Cómo sabemos que alguien está en Cristo? Por la fe en Jesucristo. No es por las obras, hermanos, no es por lo que hacemos o dejamos de hacer. Hermanos, es por la fe en Jesucristo y lo hemos dicho hasta el cansancio. Y esa fe, cuando es genuina, producirá obras de justicia. Pero las obras no producen salvación. La salvación produce obras. El creyente no debe entonces ver la vida como una serie de eventos al azar. No existe la coincidencia, no existe la casualidad. Cada circunstancia, desde las más terribles pruebas hasta las más bellas bendiciones, vienen todas bajo la mano sabia de un Padre soberano que es bueno. Esta realidad, hermanos, nos libra a los cristianos de la superstición y el temor. Un cristiano y la superstición no pueden ir de la mano. Es imposible. Porque sabemos que aquel que controla todos los detalles de este cosmos, hermanos míos, están en el poder del Señor.
Debemos recordar que no hay suerte, no hay destino, no hay fortuna. En el universo gobernado por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el soberano Dios Padre del Señor Jesucristo, no existe la suerte. Solo existe su divina y poderosa providencia. Hermano cristiano, hermana creyente, nada puede tocarte sin pasar primero por las manos de tu Padre que está en los cielos. ¿Crees esto? Hermanos, es fácil proclamarlo, es fácil decirlo, pero lo creemos. Lo creemos cuando estamos enfrentando circunstancias y situaciones que escapan a nuestro control, a nuestro dominio, a nuestro entendimiento. Podemos confiar en que eso está en manos de Dios y que está haciendo las cosas en última instancia para su gloria y para nuestro bien. Y podemos entregarnos a esta realidad y decir: Señor, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo con mi vida, pero hágase en mí tu voluntad. Crea en mí al Señor Jesucristo. Hazme en semejanza a tu Hijo Jesús. Hazme como Él. Si la gracia es tan grande como la veo en la cruz, transfórmame y hazme como a Jesús. Esa debe ser, hermanos, nuestra oración. Así que, dice el versículo 31, no temáis. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vuelve a decir Jesús, así que. Es decir, por lo tanto, ya que la convicción de tener vida eterna la tienes, y la tienes porque eres hijo, porque has venido a la fe, debes confiar en tu Padre. Este Padre que ahora tienes no es como el Padre humano que tuviste. Por muy bueno que haya sido tu padre, era un humano limitado, pecador, ignorante quizá. Pero tu Padre Celestial no es así. Es infinitamente amoroso, es eternamente sabio, es completamente poderoso. Él es bueno. Corre a tu Padre, busca a tu Padre ante las circunstancias que te crean incertidumbre, ante las aflicciones de la vida, ante los dolores de la persecución a causa de su nombre. Búscalo. Él no echa fuera a sus hijos de su regazo. Él, de hecho, quiere poner esa valentía, ese coraje, esas ganas para mantenernos firmes en Él. La valentía cristiana nunca nace de la carne, sino de la confianza, hermanos, en su providencia. Aquel que sabe que Dios está en control ha dejado de vivir esclavizado al mundo. Hermanos, el mundo es cambiante. Hasta para ver las noticias, hermanos, debemos ser sabios en el Señor. Aun cuando las noticias que ocurren alrededor de nosotros sean verdad, y por duras que sean, hermanos, aunque sean absolutamente aterradoras, tenemos, hermanos, que verlas desde la providencia de Dios. Solo ahí encontraremos descanso. La tercera razón, hermanos, para no tener miedo a los hombres: la confesión. Versículos 32 y 33. Recuerde, hemos visto hasta ahora la confianza que debemos tener de que la verdad triunfa sobre la mentira, la convicción que debemos tener de ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora vemos la confesión. Esta es, hermanos, la confesión que cuando la entendemos correctamente nos llena de valor de este lado de la eternidad. Dice el versículo 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, y es que para tener la convicción del punto número 2, se tiene que hacer la confesión de este punto número 3. Esto es lo que estamos viendo, hermanos. Son los eslabones de una misma cadena. No podemos tener confianza sin convicción, no podemos tener convicción sin confesión. Confesar a Cristo, hermanos, es lo importante. ¿Cómo podemos tener convicción de que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos tener, hermanos, convicción de que estamos en Cristo? ¿Cómo podemos tener esa confianza de que la verdad triunfa? Hermanos, todo es a causa de la confesión.
Esto, hermanos míos, es una espiral descendente. Jesús está queriendo que sus discípulos, una vez parados en el último peldaño de la escalera, miren abajo y se aseguren en qué base está puesta esa escalera. Cuando la confianza se tambalea, hermanos, es porque la convicción no está firme. Y cuando la convicción no está firme, hay que checar, hermanos, sobre qué fundamento está la confesión. Dice él: a cualquiera pues que me confiese. Ese me, hermanos, es con M mayúscula. Se refiere al Señor Jesucristo. A cualquiera que confiese al Señor Jesucristo. Ahí está la clave, hermanos. La confesión de quién es Jesús, hacerla delante de los hombres. Este es el fundamento, hermanos, que levanta toda iglesia. Este es el fundamento, hermanos, que levanta toda vida cristiana. Este es el fundamento que hace que los hombres y mujeres de Dios puedan tener esa convicción y esa confianza. Este es el fundamento, hermanos. Esta confesión es el fundamento que hace avanzar el reino. Y hermanos, quizás recuerda aquel pasaje en donde Jesús, después de que mucha gente había ido tras de él, las multitudes, hermanos, iban detrás de Jesús. Era criticado por los líderes religiosos, y un día el Señor Jesucristo, andando con sus discípulos, les dice: a ver, vengan aquí. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que Isaías, algunos dicen que Elías, algunos dicen que Jeremías, uno de los grandes profetas. ¿Y qué dicen vosotros que soy yo? Y Pedro, hermanos, se levanta y le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No eres uno de los profetas. ¿No eres Juan el Bautista que resucitó? ¿No eres un enviado más? Tú eres el Mesías prometido, el Rey que esperábamos, Dios encarnado. Jesús es Dios en la carne. Tú eres ese Señor Jesús. Bienaventurado, contestó Jesús. Bienaventurado, Cefas, hijo de Jonás. Porque lo que has dicho, esta confesión que has hecho, no te la ha revelado la carne, ni te la ha revelado un hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto os digo que tú eres Pedro. Y dice Jesús: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca se refería? ¿A Pedrito? No, hermanos, de ninguna manera. Se refería a la confesión que Pedro está diciendo. La afirmación de Pedro es la confesión sobre la cual se levanta toda la iglesia. Por eso Jesús le dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Es la confesión, hermanos. Es la confesión de quién es Cristo. Yo edificaré mi iglesia, dice Jesús. Yo es el Señor Jesucristo. Edificaré es la obra del Señor Jesucristo. Mi es la posesión del Señor Jesucristo. Iglesia son los redimidos del Señor Jesucristo. Todo es por obra del Señor Jesucristo. Y le dice: yo lo haré. Mientras estén fundamentados en la roca, que es la confesión de quién es Cristo Jesús. Y estoy aquí en esta mañana para que, no importa que hayas estado en la iglesia muchos años, no importa que acabes de llegar, no importa si nunca has escuchado el evangelio bíblico, la pregunta para ti en esta mañana es: ¿cuál es tu confesión acerca de Jesús de Nazaret, el Cristo? ¿Qué tienes que decir acerca de Cristo Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pregúntale a tu corazón, examina tu conciencia, mira si tu espíritu cree esto. Jesús es el Rey de gloria, Dios encarnado, Dios hecho hombre, que vino para vivir la vida perfecta que nadie de los que estamos aquí pudo vivir, que nadie en el mundo puede vivir, para morir la muerte que todos merecíamos, para ser sepultado y al tercer día resucitar con poder y gran
gloria, ascender al cielo, sentarse en el trono desde el cual gobierna con autoridad y poder, y aquel que regresará para aquellos que creen en Él. ¿Cuál es tu confesión acerca de Cristo? ¿Cuál es tu confesión acerca de la iglesia? ¿Cuál es tu confesión acerca de su palabra? ¿Cuál es tu confesión acerca de las cosas que Él ha enseñado? ¿Cuál es tu confesión? Sin una confesión genuina, sin una confesión sólida en las palabras de la Escritura, no puedes tener ningún tipo de convicción de que estás en el reino. Y por lo tanto no puedes tener ningún tipo de confianza cuando te persigan y te traten de matar, porque vas a tener miedo de morir. Y tu alma sabe que tienes miedo de morir porque vas a acabar en el infierno. Hermanos, de aquí surge todo. De la confesión. ¿Cuál es tu confesión acerca de Cristo? ¿Cuál es tu confesión acerca de Cristo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. El Verbo es Jesucristo. Este Verbo encarnó y habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que crees acerca de Jesús? No basta simplemente decir que hay un Dios en el cielo. No basta simplemente decir que creemos que hay un Dios. ¿Cuál es ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Qué ha hecho? Y lo más importante, ¿te has postrado ante Él en arrepentimiento y fe para servirle, para seguirle, para amarle, para que el día en que des cuentas al Dios Altísimo, Él te mire y diga: sé quién eres, te conozco? No han sido tus obras, no ha sido lo que has hecho bueno en esta tierra, ha sido tu fe en mi Hijo Jesucristo. Cuando el Padre te mire, ¿te mirará por quién eres? ¿O mirará a Jesucristo y sus perfectas, majestuosas e infinitas justicias? Solo lo puedes hacer si tienes esta confesión. Confesar a Cristo, por lo tanto, no es recitar una fórmula. Hermanos, ¿qué clase de superstición ha inundado las iglesias cristianas, en donde se cree que simplemente porque una persona pasó y el pastor oró por ella, ya se va al cielo seguramente? Repite esto después de mí. Hermanos, no se trata de repetir una oración al frente con el pastor, se trata de si has entregado tu vida a Cristo Jesús, si vives para Él, si eres un discípulo en donde constantemente estás por la palabra aprendiendo lo que Él ha mandado. Esto puede comenzar única y exclusivamente por la confianza en Él, por la fe en Él. Confesar a Cristo implica identificarse públicamente con Cristo. Identificarse con Él sin vergüenza, sin reserva, sin timidez. El cristiano verdadero no se puede esconder cuando Cristo es atacado. Dice Martín Lutero: cuando alguien trata de acercarse a mí de manera intimidatoria, mi perro se pone a ladrar. ¿Quién sería yo si cuando atacan a mi maestro me quedo con la boca cerrada? Valgo menos que un perro. Hermanos, el cristiano tiene que levantar la boca, no guarda silencio cuando el nombre de Jesús es ridiculizado. Tiene que decir algo. No negocia su lealtad por aceptación social, no vende su fe por la aprobación popular. Somos cristianos, amamos a Jesucristo. Eso es lo que nos define como cristianos, el amor con que nosotros lo amamos. Y ese amor no vino de nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero si vivo en un mundo en donde constantemente se dice, se habla, se ridiculiza mi fe a mi Señor, a mi Salvador, y yo estoy muy bien, gracias, hermanos, hay que chequearse. Hay un problema. Hay un grave problema. Vuelvo y repito, hermanos, cuando la confianza no existe, es porque la convicción no está. Y si la convicción no está, el problema es la confesión. De ahí surge el problema. Si la confianza, hermanos míos, se tambalea, definitivamente la confesión quizá no está en la fundación correcta. Porque cuando está, hermanos, la fe genuina no puede permanecer callada en un mundo que exige silencio al Evangelio.
El que confiesa a Cristo en la tierra será confesado por Cristo en el cielo. Ese es el punto que está haciendo Jesús aquí. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que quiere decir, hermanos, es que si declaramos con total certeza y verdad que lo conocemos, Él declarará en el cielo que nos conoce a nosotros. Recuerde, cuando terminó el Sermón del Monte, hermanos, en el capítulo 7, una de las cosas más terribles que hemos podido escuchar es a Jesús hablando claramente y diciéndonos, en aquel día muchos me dirán, Señor, 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 no echamos demonios fuera en tu nombre, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, y yo les diré, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, yo nunca os conocí. A esto es que se refiere el Señor aquí. Aquellos que hacen una confesión en este mundo que es falsa. Una confesión o una falta de confesión en donde la realidad de su conversión no existe. Y llegan ese día y dicen, no, yo conozco a Cristo, yo conozco al Señor. Señor, ¿verdad que te conozco? ¿Verdad que sí? ¿Sabes quién soy? Y el Señor te mira y te dice, ¿y tú quién eres? Yo no sé quién eres. Nunca estuvimos juntos, nunca estuvimos en comunión, nunca nos hablamos. Yo no sé quién eres. Y el Señor dice, el que tiene una confesión, cualquiera, note la puerta enorme que se abre a la salvación cuando Jesús dice cualquiera, no importa quién seas, no importa tu edad, no importa tu nacionalidad, no importa tu idioma, tu color de piel, cualquiera pues, dice el Señor, que me confiese. No nos manda a hacer algo impresionante, no nos manda, hermanos míos, a dar nuestra vida, no nos manda nada de eso, nos dice una cosa primero, confiésame, cree en mí. Cree en mí. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio, cuando venga, hermanos míos, no será un juicio de terror para nosotros, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo, sino que Cristo dirá, papá, no te preocupes, yo lo conozco, Él viene conmigo, Él está conmigo. De esto se trata, hermanos, comunión, conocimiento, relación con Cristo. Esa es una confesión genuina. ¿Cuántas veces, hermanos míos, no miramos en el mundo personas que en su corazón, en su manera de pensar, de vivir y de creer, están contentos y emocionados porque conocieron, lo digo entre comillas, a alguien famoso? Es que me fui al concierto de tal. ¡Wow! Y no vas a creer qué pasó. Iba saliendo el fulano y que lo agarro y le digo una foto y me abraza y nos tomamos una selfie. Mírala, ya la subí en el Facebook. Con orgullo lo dicen. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo ridículo que eso es? De lo que estamos hablando aquí es que el Rey del universo dirá, yo lo conozco, viene conmigo. Somos íntimos amigos. Jesús dijo, el siervo no conoce lo que su maestro hace. Dice, pero yo les he dado todas las cosas a conocer. Entonces no los llamo ya más siervos, sino amigos. Y no hay amor más grande que este, les dice Jesús, que su amigo dé la vida por sus amigos, diciéndonos, yo voy a morir por ti, porque nos conocemos, porque tenemos una relación, porque hay una íntima relación que nos une. Sé quién eres. El Hijo Eterno te llamará por nombre en aquel día ante el Padre Celestial. ¿Cuántas veces, hermanos, no podemos nosotros decir el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces Jesús dice tu nombre? ¿Cuántas veces cuando despiertas por la mañana, abres esa Biblia, el sol ni ha salido, y agachas el rostro y dices, Padre nuestro que estás en los cielos? Y Jesús dice, ya llegó, y dice tu nombre. Qué bueno verlo de nuevo. Ya llegó Gabriel. Ya llegó Paco. Ya llegó Lenín. Te conoce. Ahí has estado.
Dios ya sabe, esta es su hora. Aquí lo estoy esperando, aquí va a estar. Ya llegó la hermana tal, ya llegó Gloria, ya llegó Johanna. Los labios de Jesús, santos, buenos y puros, pronuncian tu nombre porque te conoce. Te conoce. No es invento. No es ojalá que ese día diga el Señor que me conoce. No, tenemos la seguridad de nuestra confesión porque le conocemos y nos conoce. Solo puedes conocer a Dios y ser conocido por Dios por creer el Evangelio. No hay otra manera. No hay otra manera. Tú puedes decir que conoces al presidente de este país. Ah, mira su foto, ¿sabes quién es él? ¿Quién es él? Sí, es el presidente de este país, es Donald Trump, yo lo conozco. No importa que lo conozcas, vete a la Casa Blanca a ver si te dejan entrar. Se van a reír de ti. Pero si yo lo conozco, yo lo sigo en Facebook. De eso estamos hablando, hermanos. De un conocimiento familiar, íntimo, en donde uno va a llegar a las puertas del cielo y se van a abrir porque Jesús viene contigo y dice, entra conmigo, Él es mi amigo. Y más que mi amigo, Él es mi hijo. Hermanos, pero hay un horror que continúa este versículo 33, y con esto terminamos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así como la bendición, hermanos míos, es tremendamente grande y las puertas del cielo son abiertas de par en par, diciendo a cualquiera pues que me confiese, así también, hermanos míos, lo contrario es cierto. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice Jesús, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús concluye esta sección del tema de su discurso, hermanos, con una afirmación didáctica que a menudo se olvida en el día de hoy. ¿Y qué es eso? Que cada tesis demanda una antítesis. ¿Qué significa eso? Hermanos, que cada verdad implica echar luz sobre la mentira. Cuando se declara la verdad, se tiene que decir cuáles son las consecuencias de creer la mentira. Si declaramos la verdad sin decir claramente el error, hermanos, le estamos quitando al Evangelio su poder para despertar la conciencia del alma de los hombres. No podemos simplemente, hermanos, decir Jesús es el Rey, si eso no implica que todos los demás tipos de evangelios falsos, hermanos míos, son condenatorios. Solo el Evangelio salva, solo hay uno, solo en uno podemos llegar al cielo. Hay un solo camino al cielo y hay infinidad de caminos al infierno. Solo en Cristo Jesús, hermanos, se puede llegar al cielo. Cuando se afirma la verdad, se debe entonces también señalar el error. Y esto es lo que hace el Señor Jesús aquí. Señala la tragedia de vivir en temor a los hombres, callando para uno mismo la identificación con Cristo. No hay mayor tragedia que esta, hermanos, vivir buscando la aprobación de los hombres y morir habiendo perdido la aprobación de Dios. De nuevo, este es un llamado a analizar lo que somos, cómo nos comportamos, de qué manera vivimos. ¿Vives para la aprobación de los hombres o vives bajo la aprobación de Dios? Si vives bajo la aprobación de los hombres para quedar bien delante de los demás, para no molestar a nadie, hermanos míos, continúa en ese camino y habrás perdido la aprobación de Dios en el día final. ¿Qué nos dice Pablo en su carta a los Gálatas? Nos dice, hermanos míos, que si él viviera para agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Porque es imposible eso. O agradamos a uno o agradamos al otro. No se puede agradar a los dos al mismo tiempo. Negar a Cristo, hermanos, hay que decirlo, no siempre ocurre con palabras. De hecho, raramente en nuestro contexto negar a Cristo ocurre con palabras. Ocurre, sin embargo, a menudo con nuestro silencio. Cada vez que callamos por vergüenza, cada vez que negociamos por conveniencia, cada vez que escondemos nuestra fe por temor, estamos negando al Señor y debemos pedir perdón. Debemos arrepentirnos cuando hemos actuado así, hermanos. Cuando decimos ser cristianos y no hay evidencias concretas y palpables de nuestra identificación con Cristo, estamos negando a Cristo. Ese no es el Cristo que te salvó. Ese no es el Cristo que salva.
Porque el Cristo que salva transforma, cambia vidas, cambia familias, cambia el corazón, cambia los deseos, cambia la manera en que pensamos, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Ese es el Cristo bíblico, el Cristo de la salvación. Un Cristo que no hace eso no es el Cristo de la Biblia. Es un Cristo inventado, es una caricatura, es algo que crees como cree un niño en Santa Claus. No es verdad. Cuando decimos, hermanos, que somos cristianos, pero nuestra identificación con Cristo es como menos cuestionable, lo más probable es que no seamos cristianos. No solo es hablar de Cristo, hermanos, es necesario vivir para Cristo. Es necesario amar a Cristo. El que teme confesar a Cristo frente a los hombres, que se prepare a oír el silencio de Cristo frente a su Padre. Yo te conozco, yo te conozco. Y el padre mirando al hijo. Y el hijo, yo no sé quién es ese. El discipulado verdadero, entonces, hermanos, exige una confesión pública de fe. Para algunos, hermanos, será romper el silencio en el trabajo, entre los familiares, con los conocidos, abrir la boca, decir el evangelio. Para otros será el mantenernos firmes ante las presiones del mundo que quieren empujarnos a comprometer nuestras convicciones. Para algunos será el disciplinarse para la piedad, levantarse en ánimo y buscar una comunión viva con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de congregar fielmente. Hay quienes necesitan de una vez por todas hacer ya a un lado todos los pretextos y dar el paso de obediencia en el bautismo, que es, hermanos, por definición bíblica, la primera confesión pública de fe que vas a hacer en tu vida. Pero muchos siguen viniendo y siguen creyendo que están en Cristo y no se atreven a decir, yo quiero ser bautizado, quiero que el mundo entero sepa que soy cristiano, que he creído en el Señor, quiero bautizarme. Confiesa a Cristo, y no solo con tus labios, sino con tu vida, con tus decisiones, con tus convicciones, con tu obediencia. ¿Quién maneja tu agenda? Pregúntate eso. Analízalo. ¿Quién maneja tu agenda? Es el Señor Jesucristo. Si las decisiones que tomas, correspondientes a tus tiempos, a tus actividades, a tus responsabilidades, no son Cristo, estás acomodando a Cristo a tu agenda, Cristo no es tu Señor. Cristo no es tu Señor. Hermanos, entendemos que hay ciertas responsabilidades en este mundo caído. Escúcheme bien, responsabilidades en este mundo caído que no podemos cambiar. Oremos al Señor y pidámosle sabiduría para lidiar con esas cosas. Pero cuando no son responsabilidades, hermano, cuando es tu gusto, cuando es tu entretenimiento, cuando es tu esparcimiento, y tú estás ajustando las cosas santas a tu agenda, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es una manera de negar a Cristo. Es una manera de decirle a Cristo, sí, Señor, en todo esto mandas, pero aquí yo decido. Aquí yo digo cuándo. Aquí yo tomo la decisión de, ponte en este ladito, Señor, que me toca a mí decidir. De nuevo, hermanos, nos toca examinarnos, analizarnos y ver si nuestra agenda está siendo manejada por algún ídolo. A ver si no estás viviendo de rodillas a un ídolo. En conclusión, hermanos, y con esto cerramos, Cristo no llama a sus discípulos a sobrevivir la persecución, sino a testificar en medio de la persecución. No nos llama a escondernos, sino a brillar el evangelio. No llama a tener miedo, sino a tener fe en él. Y vencemos el miedo a los hombres ante la persecución cuando, número 1, tenemos confianza en que la verdad terminará siempre triunfando sobre la mentira. Número 2, tenemos convicción de tener vida eterna por la fe en Jesucristo y el Padre nos cuida como hijos suyos que somos ahora. Y número 3, tenemos una confesión de fe que surge de una vida sujeta a la verdad de Dios, que evidencia nuestra identificación con Cristo. El que confía en la verdad triunfa aunque el mundo tiemble. El que teme a Dios camina firme aunque el mundo se acabe.
Y el que confiesa a Cristo en este mundo será confesado en la eternidad del cielo por Él. Qué glorioso será ese día. Así que, hermanos, no teman al hombre, teman a Dios, confíen en su cuidado, confiesen a Cristo abiertamente, prediquen el Evangelio con la valentía de los hombres del pasado, con la pasión de los mártires que nos precedieron y con la fidelidad de los heraldos elegidos que somos hoy. Porque el mismo Cristo que habló estas palabras, hermano, pronto confesará los nombres de los que no se avergonzaron de Él en este mundo. Oremos, hermanos. Señor y Padre, gracias damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque en medio de toda persecución, Señor, en medio de todo peligro, en medio, Señor, de toda aflicción a causa de seguirte, de amarte, de predicar tu palabra, de confiar en ti, Señor, en medio de todo esto, nos llamas a no temer, a no temer, a no temer a los hombres, sino a temerte a ti. Señor, que tu temor, Señor, venga a nuestros corazones. Que tu temor, Señor, nos impulse, Señor, a vivir por ti de manera valiente. Que tu temor, Señor, le dé a nuestra boca, Señor, ese coraje que necesita para ser abierta y decir lo que tú nos has dicho. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.